Muy bien, a continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. Esto es un circuito hecho de una resistencia de R1, una resistencia de R2. Aquí hay un par de rieles que son alambres conductores, así como se ve, y la barra que vemos allí, esta barra anaranjada que está allí, se va moviendo. En este momento, en este caso, se va moviendo hacia el lado izquierdo, importantísimo, se va moviendo hacia el lado izquierdo. Bien, la pregunta en este caso es cuál es la corriente a través de R1, la corriente a través de R2 y cuál es la fuerza que actúa, la fuerza magnética que actúa sobre la barra. ¿Okay? Esas son las preguntas que vamos a resolver a continuación. Bien, entonces para resolver este ejercicio lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces lo vamos a resolver haciendo una aplicación de la ley de Faraday-Lenz. Entonces la ley de Faraday-Lenz consiste en la Fe inducida va a ser igual a la variación del flujo magnético con respecto al tiempo con signo menos al frente. Entonces vamos a hacer el cálculo explícito para el caso que tenemos esta oportunidad. Bien, entonces aquí tenemos dos áreas, dos regiones en las cuales podemos calcular el flujo magnético. Realmente son tres, ¿no? Porque podemos tener tres mallas. Entonces esta es una región, voy a cambiarle el color acá, amarillo. Esta región que vamos a llamar la región 2 y vamos a tener también esta región que hemos colocado acá que la vamos a llamar la región 1. Bien, voy a comenzar por la región 2. Ya van a ver por qué elegí la región 2 primero. Bien, entonces hacemos el cálculo del flujo B punto de A. El campo magnético entra, entonces sería B menos K, el campo es constante, B menos K, y el vector diferencial de área. Este vector diferencial de área, entonces nuevamente uno se imagina el área que estamos integrando es esta, el área donde estamos calculando el flujo es esta, y ese vector de área lo podemos entender que todo esto, aquí solamente voy a pintar una, ¿no? Pero pueden imaginar toda esta área dividida en pequeños rectángulos. Entonces así, toda el área dividida en pequeños rectángulos. Y el DA, uno de los DAs, lo voy a poner en rosado, uno de los DA sería este término, este baldosín que vemos aquí. Okay, ese es uno de los DAs. Y piensen que toda esta parte amarilla está hecha de esos baldosines rosados. Bien, ok, eso es el DA. Y la orientación es perpendicular, es decir, en dirección K, saliendo de la pantalla, como lo tenemos acá. El campo es constante, entonces lo puedo sacar de la integral. El área donde estoy integrando es la amarilla, es esta amarilla, el área amarilla. Okay, lo saco de la integral y este signo menos, véanlo aquí, y K.K me da 1, de tal manera que nos queda de esa manera. Ahora, importantísimo, escribir la suma de los DAs. La suma de los DAs pues me daría esta área amarilla. Entonces escribamos el área amarilla. Esa área amarilla, cuando se hace el cálculo rápido, simplemente se escribe como X por L. Cuidado, no es X por L. X está definido de acá hasta acá. Entonces usualmente uno ve en desarrollos que son muy rápidos, como y no se da uno cuenta, cuando hacerlo así como muy rápido, no se da cuenta que esto es X, esto no es X, esto es otra longitud. ¿Qué longitud es esta? Entonces esta longitud, todo esto lo he llamado D, aunque el problema no da el valor de D, pero finalmente no lo vamos a necesitar. Entonces aquí como valor, aquí esta longitud es D, y le resto la longitud X, de tal manera que me da esta parte de acá, que al multiplicarlo por L me da el área. Y eso es lo que hemos escrito aquí, D menos X, que corresponde a esta longitud, multiplicado por L, que es esta longitud. ¿Ok? Y ya me queda el área, ya me quedó escrita el área. Bien, ahora como calculo la Fe inducida. Entonces la Fe inducida la calculo usando ley de Faraday-Lenz, que sería menos la derivada con respecto al tiempo del flujo magnético, que es lo que hemos escrito acá. Entonces aquí sustituimos el flujo, fíjense aquí aparece el flujo,
este signo menos de la ley de Faraday-Lenz, menos por menos me daría más, desaparece y simplemente multiplico aquí cada término y nos queda de esta manera. Tengan cuidado con los signos, menos por menos da más, y aquí ya hago la multiplicación y me queda este término de acá. Derivo con respecto al tiempo. Estos términos de acá son constantes. Estos términos de acá son constantes. Y aquí me quedaría menos BL, y el término que depende del tiempo es X. Entonces me queda dx dt. Ahora, cuidado, ¿cómo varía X con respecto al tiempo? Entonces fíjense que X varía con respecto al tiempo de la siguiente manera. La barra en este problema, la barra se mueve hacia izquierda. En este problema, la barra se mueve hacia izquierda. Es decir que X va disminuyendo de valor. ¿Sí? X va disminuyendo de valor. ¿Ok? Entonces fíjense que la barra se mueve hacia izquierda. De tal manera que si yo calculo dx dt me da menos v. La coordenada de la velocidad sería negativa. Entonces este dx dt nos da menos v. Fíjense que no es este menos, sino es este menos que surge de la derivada de x con respecto al tiempo. Menos por menos me da más y me daría BLV, que sería el valor de la FEN inducida en la parte derecha que está ahorita pintada amarillo. Bien, ahora entonces vamos a continuar con un procedimiento como este para el caso del lado izquierdo. Déjenme escribir acá, déjenme devolver. Ok, bien, entonces ahora vamos a calcular el flujo magnético a través de esta área. Bien, flujo magnético a través de esta área. Entonces el flujo magnético a través de esa área, nuevamente el campo entra, fíjense aquí aparece, es el vector de área, igual que en el caso anterior, lo vimos en baldosas, y el campo magnético es constante en toda esta área de integración, es constante en toda esta área de integración, y lo hemos sacado de la integral. Este menos está aquí y k.k me da 1, me quedaría la suma de los DAs, y la suma de los DAs me daría esta área amarilla, que en este caso sería esta x multiplicado por L, que sería esta longitud L multiplicada por esta longitud X. Y entonces llegamos a esta expresión que aparece acá. Después de esto entonces vamos a hacer el cálculo de la FEN inducida, que sería menos la derivada con respecto al tiempo del flujo. Aquí hemos escrito otra vez este operador con el signo menos al frente y aquí hemos escrito el flujo. Menos por menos me da más y me queda ahora entonces BL por dx dt. Nuevamente, cuidado con esto, no es solamente dx dt igual a v, no, dx dt, x está disminuyendo, entonces realmente dx dt sería menos v, ok, así como aparece acá, y hago los productos de los signos y me quedaría simplemente menos BLV. Bien, entonces ya tenemos los valores de las FEM. Esos, fíjense, nuevamente, como dije en el caso anterior, en el video anterior, este cálculo del flujo, el cálculo de la FEN, es muy sensible a los signos de las coordenadas de los vectores. Entonces, dependiendo si va el campo magnético, si dónde va la velocidad, etcétera, es muy importante. Entonces, no es solamente hacer campo por área, que es algo típico que algunas veces veo, sino es simplemente, digamos, aplicar rigurosamente la ley de Faraday-Lenz. Ok, entonces ya tenemos acá los flujos magnéticos, sus derivadas temporales con signo menos al frente, es decir, la FEN inducida, y ya entonces quedamos listos para la siguiente parte, que consiste en calcular la corriente a través de las resistencias y la fuerza sobre la barra. Ok, bien, entonces para esto vamos a escribir las ecuaciones de malla. Entonces para escribir las ecuaciones de malla, entonces vamos a usar, bueno, entonces recuerden los signos de la FEN, ¿no? Entonces la del lado izquierdo, la primera que calculamos es la del lado derecho. Entonces la del lado derecho mejor sería BLV, nos dio positiva. Entonces fíjense que el sentido de la corriente inducida es sentido positivo, es decir, contrario a las manecillas del reloj, como se muestra acá. Y la otra FEM nos dio negativa, es decir que la corriente va en sentido negativo, es decir, el mismo sentido de las manecillas del reloj como se indica aquí. Bien, y teniendo en cuenta esto, entonces vamos a hacer el cálculo de, vamos a obtener las ecuaciones de malla. Bien,
tener en cuenta, bueno, entonces fíjense, a través de esta resistencia la corriente va hacia arriba, la corriente va hacia arriba, y aquí en este caso, en el caso de la barra, las dos corrientes van hacia abajo, es decir, que ya sabemos que esa corriente va a ir hacia abajo, que es lo que hemos dibujado acá, simplemente indicando cómo es la dirección de la corriente. Ok, recuerden lo siguiente, para cuando vamos a escribir la ecuación de malla debemos saber en qué parte es el mayor y el menor voltaje. Entonces la corriente fluye de mayor a menor voltaje. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, quiere decir que aquí es mayor voltaje y va hacia menor voltaje. No me dejó un segundo, no la copié bien, es lo que sucedió. Ahora sí, tampoco. A ver si lo logro. Órale, ya. Menor voltaje aquí. Para el otro caso, en esta parte es mayor voltaje. Recuerden que la corriente va de mayor hacia menor voltaje. Aquí sería menor, de mayor. Este tiene un fondo allí. Mayor. Esta es la parte mayor. Y voy hacia menor voltaje. Hacia menor voltaje. Bien, ok, teniendo en cuenta eso, ya sabemos cómo están orientados, o sea, en qué lado de resistencia es mayor el voltaje y en qué lado es menor. Esto es importante a la hora de escribir las ecuaciones de malla, porque, nuevamente, lo que yo me di cuenta acá es que siempre surge la duda de cómo van esos signos. Bien, cómo van esos signos. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el cálculo de cada una de las ecuaciones de malla. Entonces voy a trabajar primero con esta malla y vamos a recorrer la malla en sentido positivo, que es lo estándar, es decir, en contra de las manecillas del reloj. En este sentido, esa no es la dirección de la corriente, esa es la dirección en que recorremos la malla. Bien, entonces, el valor de la FEM que nos dio al lado izquierdo, nos dio menos BLV, lo hemos escrito acá, y vamos a comenzar a escribir los demás elementos. Esa FEM no es una pila que nosotros veamos allí, sino es una FEM que se ha inducido, es una equivalencia como si colocáramos una pila allí, con signo negativo. Bien, ok, entonces seguimos haciendo la suma. Entonces aquí tengo la corriente, entonces aquí la corriente sería resistencia 3, la resistencia de esta barra, resistencia 3 por I3, que es lo que tenemos escrito acá, pero en este caso vamos de menor hacia mayor voltaje, es decir que se ha incrementado el voltaje. Como se ha incrementado el voltaje, entonces usamos el signo más. Esa es nuestra convención. Bien, seguimos al otro elemento, este. Entonces recuerden cómo vamos recorriendo la malla. La malla la vamos recorriendo en este sentido, manecillas contra las manecillas del reloj. Ok, entonces cuando vamos recorriendo, entonces vamos de menor hacia mayor voltaje, es decir que se ha incrementado. ¿Sí? Vamos de menor hacia mayor voltaje, entonces quiere decir que se ha incrementado. Entonces I1 por R1 va con signo más, como hemos colocado aquí. Bien, ahora vamos con la otra malla. Vamos con la otra malla. Entonces vamos a recorrer la malla. Insisto, tener cuidado en cómo se recorre la malla, que se recorre en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Esto no tiene que ver con la corriente. La corriente surge naturalmente de las condiciones físicas. La manera como recorro la malla es una convención matemática para hacer cálculos de integrales de línea, y en este caso pues cálculo de la suma de voltajes en un camino cerrado, que eso está relacionado con la ley de Kirchhoff para voltajes o conservación de la energía. Bien, entonces bueno, ya hemos colocado el valor de la FEM que calculamos aquí en el lado derecho con su signo, y ahora entonces aquí hacemos I2 por R2, y fíjense que vamos de mayor, aquí voy a cambiar esto ya, vamos de mayor hacia menor voltaje. Como vamos de mayor hacia menor voltaje, entonces se está disminuyendo, entonces aquí le pusimos signo menos. ¿Ok? Sigo recorriendo la malla en el sentido contrario a las manecillas del reloj,
y me encuentro con este. Aquí sería I3 por R3. Y fíjense que vamos de mayor hacia menor voltaje, de mayor hacia menor, lo que significa que estamos disminuyendo, por eso aquí va el signo menos. ¿Ok? Bien, ahora la ecuación del nodo, que es una ecuación de conservación de la carga. Entonces podemos pensar esto, decimos, bueno, este está relativamente sencillo, miren. Nuevamente, pensémoslo como una tubería, ¿no? Aquí va fluyendo, permítanme poner esto un poco más grueso, aquí va fluyendo, a través de este alambre va fluyendo la corriente I2, igual acá la corriente I1, va fluyendo, ¿sí? Y acá se encuentran las dos, y se unen, digámoslo así, y van hacia la corriente I3, ¿sí? Van hacia la corriente I3. Ok. De esta manera entonces quiere decir que las dos corrientes que llegan acá al sumarse me daría la corriente I3, que es lo que está escrito acá. I1 y 2 llegan a este lugar, a esta unión, a este nodo, e I3 es la que sale. Entonces la suma de las corrientes es igual a la suma de las corrientes que salen. Las que entran igual a las que salen. Bien, y de esa manera nos queda el sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones que tenemos acá, simplemente lo reescrito acá, colocando esto en el otro miembro, esto en el otro miembro de la ecuación, ¿ok? Y obtenemos esto. Ahora vamos a tomar el caso, este ejercicio tiene el caso en que la resistencia de la barra es pequeña comparado con las otras resistencias, ¿sí? Comparado con esta resistencia, la resistencia de la barra es despreciable, es pequeña. Entonces vamos a tomarla como si esa resistencia fuese 0, aunque también se puede resolver con la R3, ¿no? Pero pues en este caso lo que se solicita en el ejercicio es considerar ese caso. Bien, entonces para el caso en que R3 es 0, este término R3 y R3 da 0 y las ecuaciones quedan así de simplificadas. El paso siguiente es despejar I1, I2 e I3. ¿Qué es lo que hacemos acá? Pues es muy sencillo, ¿no? Se divide por R2, se divide por aquí es R1, ¿no? Fíjense la división. Divido esta, aquí me quedaría R1. Vamos a corregir eso. Ya está. R1. Y aquí sumo I1 más I2. Entonces aquí corrijo. Déjenme corregir. Ya quedó. Y ahora hago una factorización. Factorizo BLV. Y esto que aparece acá, déjenme terminar de hacer la corrección. Como eso se va pegando, por eso se hereda ese error. Bien. Ok. Entonces ya fíjense que aquí nos dio la corriente a través de la resistencia 1, la corriente a través de la resistencia 2 y la corriente a través de la barra. Esto parece el inverso de la resistencia equivalente de un paralelo. Bien, ahora la siguiente parte es calcular la fuerza sobre la barra. Esa es la pregunta. La fuerza que ejerce el campo sobre la barra. Bien, entonces para eso usamos ley de Biot-Savart. En este caso estamos calculando, recuerden, la fuerza sobre esta barra. La barra es recta, entonces si uno hace el cálculo con ley de Biot-Savart, esta es la ley de Biot-Savart, en este caso la corriente es constante, sale la integral y me queda la suma de los dLs. La suma de los dLs finalmente me va a dar simplemente la longitud de la barra y va a quedar un vector orientado en el sentido en que va la corriente eléctrica, ¿sí? Que es lo que este L representa. Este I, tengan cuidado, así como está escrito, es un número positivo. Esto es un número positivo porque la información vectorial está aquí. Entonces tener cuidado cuando hagan los reemplazos. En este caso no tenemos problema porque esto es un número positivo. ¿Ok? Entonces tener cuidado con eso. Si fuese un número negativo, entonces cuando se incluye aquí la dirección, entonces esto se pone aquí el valor absoluto. Tener cuidado con ese detalle matemático, aunque aquí no nos va a afectar. Bien, sustituyo el valor de la corriente que obtuvimos. Fíjese cómo se va heredando un error acá. Ahí ya lo corregimos, perfecto. Ya. Y aquí está el I, está la corriente, L es la longitud de la barra y el sentido de la corriente es menos J. El sentido de la corriente es menos J, va hacia abajo, este es menos J. Bien, el campo magnético entra dentro de la página, B menos K, y hago ya el producto cruz. Entonces simplemente escribo todo esto, miren las constantes, se multiplican, menos por menos da más, y cruz J me da I. Ese es el sentido en que va la fuerza magnética que ejerce el campo sobre la barra, ¿no? La fuerza magnética que ejerce el campo sobre la barra. Entonces,
el campo magnético, cuando la barra se mueve hacia izquierda, que es nuestro caso, esa fuerza magnética va hacia la derecha. Ese es el resultado que hemos obtenido. La fuerza que ejerce el campo va hacia la derecha. De tal manera que si uno quiere empujar esto con velocidad constante, pues debe aplicar una fuerza para el otro lado, ¿no? De tal manera que la suma de fuerzas de cero. ¿Ok? En caso que yo quiera empujar esto para el lado de tal manera, para el otro lado de tal manera que la velocidad sea constante, la suma de fuerzas es igual a cero, entonces la fuerza la tengo que aplicar al contrario de cómo va la fuerza del campo. La fuerza del campo va a ni, tenemos que aplicar nosotros para el otro lado para hacer que la suma de fuerzas sea cero y la barra se mueva con velocidad constante. Bien, ya hemos calculado, hemos resuelto este ejercicio de aplicación de ley de Faraday-Lenz en el caso de un circuito.